Contentos se van a poner Vanessa y Javi. Sí. La de tomate, mira cómo se ven las pepitas, qué roja. Estaban de buenos. Nos gusta la agricultura ecológica y por eso tenemos un huerto que hacemos José y yo con todo el amor del mundo, en el que tenemos fresas, tenemos tomates. Estas tomateras ya están acabando, ¿eh? Bueno, aunque se acaben, pero tú fíjate, ¿eh? Un cherry que vale por 3. No, sí, cayendo, pero Cógelo, pero cógelo, matando. cógelo, Fíjate, que nos lo comemos ya fíjate mismo. qué tomate. Además de que están muy buenas, las aprecias mucho más, porque las has visto cómo van creciendo poco a poco, las has dotado de cariño. Al final, forman parte de tu vida. No solamente reproducen tu vida, sino que forman parte de tu vida. A mí el huerto me recuerda, pues, cuando yo iba a ayudar a mi padre al huerto. Entonces, cuando les dije a mis hermanos que tenía también huerto aquí, me dijeron: no me digas, toda la vida estamos peleando para que vosotras también cogeréis la azada y ahora la coges voluntariamente. La borraja es una cosa que no la conoce nadie. Y el día que encontré en una ferretería unos sobres de semillas de borraja, bueno, me puse como una loca de contenta. Estas borrajas, ¿tú crees que se van a dar bien? Por supuesto, con el mismo que las estamos cuidando. Es que yo creo que como no está en Aragón, no tiran. Yo conocí a Aragón de muy joven, especialmente el Pirineo, porque yo era montañero. Entonces cuando la conocí a ella y supe que era aragonesa, dije, pues mira, ya está. Primero los montes y después la señora. ¿Qué más puedo esperar?